Ahora sí. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy día vamos a trabajar unas cositas de... Vamos a terminar la parte de muestras, vamos a terminar la conversación de la clase de la parte de muestreo. Falta revisar algunas cosillas ahí con lo que es la parte de estratificación. Vamos a retomar eso que estuvimos trabajando ayer. Y ahora vamos a avanzar con ese tema. Ya vamos a dejar a entrar a los chicos. Ya, vamos a retomar ese tema. Vamos a retomar por aquí, ya, de nuevo. Les estaba comentando que, bueno, para contextualizar un poco, estábamos trabajando ayer los temas de muestreo. Yo les señalaba que la selección de los participantes del estudio de investigación es una de las etapas, digamos, más significativas antes del análisis de datos. ¿Por qué razón? Porque la selección de los sujetos tiene que ver también con temas de validez interna del estudio, ¿ya? De representatividad, de que el estudio sea insesgado también, o sea, desde la perspectiva de que yo no dirija, digamos, a las personas que yo quiero seleccionar, ¿ya? Acá el principio de toda la estadística que viene después que nosotros trabajamos estos elementos, tiene como base el muestreo que yo voy a utilizar, ¿ya? Uno de los elementos es que sea un muestreo probabilístico, ¿no es cierto? Como el que estamos trabajando. Estos son muestreos, voy a dejar entrar a Alejandra, estos son muestreos probabilísticos aleatorios, ¿ya? Ese es el primero que vimos, ¿ya? Donde a partir de la fórmula que revisábamos ayer, yo hago una estimación de esa muestra, ¿ya? Esa es una muestra probabilística, es decir, yo establezco a partir de un valor de probabilidad la confianza, ya el error máximo admisible, que es lo que tenemos acá, y son esos dos conceptos que quiero retomar, que ayer estuvieron un poco más, que no alcancé a mirarlos con más profundidad. ¿Ya? Eh, el error máximo admisible dentro de una muestra, dentro de la fórmula que aparecía ayer, ya está simbolizado como una E mayúscula. ¿Ya? Esa E mayúscula, ese error, ¿ya? Que va al cuadrado en la muestra, ese error que va al, voy a ir atrás un poco, este error que está acá, ¿ya? En la fórmula, que está en el denominador, está abajo en la fracción, ¿ya? Tiene una E mayúscula y este valor, ¿ya? Del error es uno de los elementos importantes, ¿ya? Porque me permite hacer una estimación mucho más precisa de los parámetros que yo quiero evaluar posteriormente. Por ejemplo, si a mí me interesa evaluar algún parámetro poblacional, ¿ya? Que es, por ejemplo, estimar el promedio de notas, por ejemplo, de la región de la Araucanía, o el promedio de ingresos en la región de la Araucanía, ¿ya? Tendré que buscar una prueba apropiada para eso, pero también tener un muestreo, ¿ya? Y ese muestreo tiene que ser un muestreo probabilístico, aleatorio, estratificado, probablemente multietápico, un poco más complejo. Pero para efectos de este parámetro ya tiene que ver con la precisión de lo que yo quiero medir, ¿ya? De lo que yo voy a medir. El error muestral interviene en la decisión sobre el tamaño de la muestra, siempre que el diseño muestral sea probabilístico, ¿no es cierto?
lo que les decía, los errores, generalmente nosotros trabajamos con errores comprendidos entre un 2 y un 3%, pero lo máximo que yo me puedo permitir en un estudio, en una muestra probabilística para un estudio social, ya es del 5%. Ese es como un acuerdo que hemos tomado. No digo hemos tomado, no es que yo me haya juntado con toda la gente y habíamos tomado esta decisión, sino que hay un acuerdo establecido en la comunidad científica y del área de ciencias sociales. Cuando uno publica en una revista, por ejemplo, uno sabe que ese error no debe superar un porcentaje máximo, que es el 5%, que es el permitido, digamos, por la comunidad científica. Eso. Ayer estábamos comentando que en la medida en que este error aumentaba, ¿ya? Aumenta cuando yo tengo un error más grande, la muestra se hace más chiquitita, ¿ya? Se hace más pequeña. ¿Ya? Ese es un principio. Ya como ahí veíamos, ¿no es cierto?, que estaba el valor, digamos, de ese error en el denominador, en la fracción, está bajito. Ya en la medida en que yo aumento el valor numérico ahí, obviamente voy a tener una disminución del tamaño de la muestra. ¿Ya? Es decir, muestras más grandes, cuando yo tengo muestras más grandes, el error muestral se va minimizando. ¿Ya? Y por esa razón es que nosotros tratamos de buscar muestras grandes también, ¿ya? Para poder minimizar la estimación del error en las pruebas de hipótesis que voy a tener, ¿ya? Para minimizar un poco los distintos fuentes de error que yo tengo después también. De manera complementaria a este margen de error que yo les decía, que se establece dentro de esa fórmula de manera directa, yo no tengo que hacer ninguna transformación. Por ejemplo, si yo digo que el error estándar va a ser igual a 3, por ejemplo, yo coloco en la fórmula directamente un valor de 3 y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Y después continúo desarrollando la ecuación hacia el lado. Acá nosotros tenemos la estimación del nivel de confiabilidad, ¿ya? De la estimación. Nosotros cuando hablamos del nivel de confiabilidad, nosotros generalmente tomamos dos medidas, como les decía, o dos, ¿cómo decirlo? Dos unidades de desviación estándar, ¿ya? O dos niveles de confiabilidad, que son los más altos. Ya nosotros no tomamos cualquier nivel de confiabilidad, sino que tratamos de que el error, ¿ya? El error digamos, lo que está en la cola de la estimación, ¿ya? Sea lo más pequeño posible, ¿ya? Digamos, y trato de que mi confiabilidad, la estimación de confiabilidad sea alta, ¿ya? De que mi confiabilidad sea alta. Por eso nosotros en ciencias sociales nos movemos con grados de confiabilidad sobre el 95,44%. Desde ahí en adelante, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esa estimación, ya no en porcentaje, sino que en unidades de desviación estándar, es decir, yo estandarizo este porcentaje y lo llevo a una curva normal, ¿ya? Yo estoy hablando de que mi estimación va a estar aproximadamente entre los 2 y 3 sigma, ¿ya? Por ejemplo, si yo puedo elegir uno de los dos, ¿ya? De manera a priori, cuando yo hago la estimación de mi muestra, ¿ya? A medida que yo aumento, ¿ya? Mi confiabilidad, ¿ya? Obviamente también tengo que aumentar, va a aumentar mi tamaño de la muestra. ¿Se fijan? Entonces, si yo elijo, por ejemplo, el nivel más exigente, ¿ya? Que es 3, ¿ya? Fíjense acá, que abarca prácticamente el 99,7% del área total bajo la curva normal, ¿ya? El 99,7%, ¿ya? De confiabilidad, es decir, estoy hablando de un altísimo nivel de confiabilidad de mi muestra. El tamaño de n, ¿ya? De n minúscula, de la muestra probabilística, se incrementa significativamente, es decir, crece, aumenta, ¿ya? Y a medida que, si yo hago aumentar el nivel de confiabilidad y bajar el error, ¿ya? Y bajo el error, la muestra también va a ser mucho más alta. Estoy hablando de alta confiabilidad y bajo nivel de error, entonces la muestra crece exponencialmente. Entonces,
nosotros en ciencias sociales utilizamos dos niveles, en este caso, de confiabilidad. ¿Ya? En la fórmula, ya cuando yo traduzco a números en la fórmula, yo puedo elegir un valor de 2 sigma, entonces ese valor de 2 sigma, que es z, ya voy a ir de nuevo a la fórmula, a la formulita, que es z, este z que está acá, ¿ya? Y este z que está acá, yo reemplazo esta z y la puedo reemplazar por 2 o por el valor 3, ¿ya? El valor 2, que corresponde a el 95,4%, que está acá, que está entre más 2 y menos 2, ¿ya? Eso en términos de área, cuando puedo marcar esta área, estaría abarcando el 95,4% de la confiabilidad, es decir, sería altamente confiable. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, elijo el mayor nivel de confianza, que es el 3, yo tendría que reemplazar esa z con un valor de 3, directo. Va 2 al cuadrado, por ejemplo, en el caso que yo elija 95,44, 95,5 o 97,74. ¿Ya? Si yo coloco 3 sigma, coloco un 3 y lo elevo al cuadrado, y después desarrollo el resto de la ecuación. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, esa es la estimación del grado de confianza. Es como si yo le dijera a usted, por ejemplo, si yo le dijera, no sé, pues a la Marcela, o a Marley, o a Scarlett, o a Camila, yo les dijera, mire, ¿sabe qué? Scarlett, yo le voy a dar la posibilidad a usted de que usted con un 99,7% de confianza, con un 99,74% de confianza, usted vaya a comprarse un número del Kino al centro. Y yo le dije, ¿qué haría Scarlett? Obviamente iría inmediatamente, porque yo le estoy diciendo, ¿sabe que con 99,74% de probabilidad usted se va a ganar el Kino? Así que vaya a comprar, parte de cabeza, ¿no es cierto? Pesca su bártulo y trae inmediatamente su cartón de Kino, ¿no es cierto? Porque ella tiene una confianza muy, muy alta de que va a ocurrir lo que ella va a hacer. Ya, esto tiene que ver con la estimación de parámetros, ¿no es cierto? En que yo con esta muestra, con esa confiabilidad, voy a tener una adecuada confiabilidad para la estimación de los parámetros posteriores que yo voy a poder medir. Eso. Acá yo les mostraba este cuadro ayer, ¿no es cierto? Entonces esto grafica lo que les estaba explicando. Por una parte, bueno, nosotros tenemos los valores, tamaños muestrales para poblaciones infinitas en un nivel de confianza del 95,5%, ¿ya? Con 2 sigma, ¿ya? Y esto, fijado a 2 sigma, es decir, toda esta tabla está construida ya para un 95,5% de probabilidad dentro de la muestra, está fija ahí. Pero lo que no se fija son los parámetros de P y Q, que es la variabilidad, ¿ya? Cuando yo asumo la máxima variabilidad y cuando yo asumo una variabilidad muy, muy pequeñita, ¿ya? Generalmente nosotros en los estudios que hacemos en el área social utilizamos este valor, ¿ya? Que es el valor más exigente, ¿ya? Por una muestra más grande. ¿Y eso por qué razones? Porque desconocemos la estimación de la variabilidad muchas veces de esa población en la variable que yo estoy estudiando. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es poder tomar el supuesto como más exigente, en el fondo, o la muestra más exigente, para asegurar que voy a medir bien con esa muestra, ¿no? Entonces aquí yo tengo, ¿no es cierto?, los valores presupuestos para P y Q, donde va aumentando la variabilidad, ¿no es cierto? A medida que yo aumento la variabilidad en mi muestra, aumenta la cantidad de sujetos que yo voy a entrevistar. Lo mismo acá, ya, lo mismo acá para el error, ya para el error, que va desde un 0,1 de error hasta un 5% de error. ¿Ya? Y este error, ¿cómo se ve? A medida que disminuye el error, aumenta mi muestra, ¿ya? Y a medida que aumenta, ¿no es cierto?, disminuye mi cantidad de muestras. ¿Ya? Por eso se ven estas proporciones así. ¿Ya? Para el caso, por ejemplo, de un error máximo, ¿ya?, de 5% de error, con una variabilidad, ¿ya?, de 50-50, ¿ya?, es decir, asumiendo la máxima variabilidad, la máxima varianza,
con un valor de sigma de 2 puntos en la ecuación, yo voy a tener una muestra de 400 sujetos. ¿Ya? Voy a tener una muestra de 400 sujetos aproximadamente. Eso es para ambos elementos. Esto me lo voy a saltar porque lo voy a mostrar de manera aplicada acá. Miren. Nosotros ayer yo les estaba mostrando, este fue un estudio que yo realicé en mi tesis de pregrado. Muchos se reirán, eso fue hace miles de años. No fue hace tanto, fue hace harto, pero no tanto. Fue en el año 2007, ya en el año 2007. ¿Ya? ¿Cuántos años? 14 años. ¡Wow! Sí, son muchos años. Del año 2014, entonces en el año 2014, en el año 2007 nosotros me correspondió hacer mi tesis de pregrado, como decía, en la Dirección de Desarrollo Estudiantil. ¿Ya? Y la dirección de ese entonces, ya que estaba a cargo de una psicóloga, me pidió realizar una evaluación de la calidad de los servicios. Yo como trabajador social, miren, así como usted, así unos poquitos, como 2 años, 3 años más que usted, porque estaba en quinto en ese tiempo, me correspondió a mí hacer una evaluación de la calidad de los servicios de toda esa unidad, que tenía 19.000 atenciones en el año. ¿Ya? 19.000 atenciones. Entonces lo que hicimos fue hacer la estimación de un cálculo de marcha. Parece que alguien me habló por aquí en el chat, voy a ver. Yo tenía 8, dice la Marcela. La Marcela me quiere hacer parecer viejo, chiquilla. Así es la cosa. Nah, profe, pero yo ese año yo iba en segundo básico, imagínense. Nosotros, entonces, en ese tiempo, para efectos de ese estudio, que era estimar, digamos, la calidad de los servicios sociales, ¿ya? En ese tiempo, sociales, de salud y todo, o sea, de manera general, todo lo que hacía la DDE, que es una unidad grande. Ustedes probablemente han ido, la mayoría de ustedes, a la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Parece que ustedes no han ido. Yo he ido. No, Marcela ha ido, pero claro que ustedes todavía Y, no han entrado, pero y mira, yo les voy a explicar espere, qué es lo que es la DDE. y cada vez que yo voy allá a enfermería me decían, ya otra vez llegó aquí. Bueno, la Dirección de Desarrollo Estudiantil es un edificio súper grande, estimados, que está en el campus Andrés Bello, ¿ya? Ahí donde está nuestro departamento, la casita, ahí en Francisco Salazar. Y es una unidad donde hay muchos y muchas profesionales, ¿ya? De hecho, no sé, hay 7, 8 asistentes sociales que están todas en el segundo piso, y que tienen oficinas distintas para atender a los distintos alumnos de las carreras. En el primer piso de abajo me acuerdo que estaba el servicio de salud. Después hay otro edificio más que está encargado de los proyectos. Entonces la Dirección de Desarrollo Estudiantil es una unidad grande de servicios sociales y de salud y de deporte. ¿Ya? Tiene a su cargo las ayudas estudiantiles que corresponden a las asistentes o trabajadoras sociales. La coordinación de salud, tiene a cargo, por ahí Marcela lo decía recién, una enfermera, no sé lo que está a cargo de las curaciones, probablemente tiene algún dentista, no sé, me parece que de repente viene algún médico también a hacer visitas. Todo. Después viene la unidad de iniciativas y proyectos estudiantiles, que también en ese tiempo lo llevaba una trabajadora social, ¿ya? Y esa unidad de proyectos tiene que ver con todo como el desarrollo, como lo que entendemos nosotros, entre comillas, desarrollo comunitario de nuestra universidad, ¿ya? Así como para hablar en jerga de trabajador y trabajadora social. Y después la coordinación de deportes y recreación, que tiene a su cargo todas las canchas que ustedes ven luego del gimnasio olímpico, ¿ya? Bueno, el gimnasio olímpico, para aquellos que no lo conocen, es uno de los gimnasios más grandes de la región, porque tiene la UFRO, entonces ahí hay unas canchas también, césped, de todo. Entonces, todas esas atenciones son atenciones finalmente que impactaban en el desarrollo social de las personas. De salud, si ustedes quieren, deportivo, pero en términos generales aportar la calidad de vida. Entonces, en ese tiempo se nos pidió a mí, con una de mis compañeras, fue mi compañera, te decía la Marcela, de Larce en ese tiempo, realizar
un estudio sobre la calidad de los servicios, es decir, cómo ellos lo estaban haciendo. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una estimación ya de las atenciones que se realizaban por la unidad. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes, ¿por qué hablamos de atención y no hablamos de estudiantes solamente? Era porque algunos de los estudiantes que respondían las distintas alternativas, porque eran distintos cuestionarios, eran 4 cuestionarios que medían cuestiones y rasgos distintos, nosotros lo que hicimos fue hacer una estimación de las atenciones que hacía cada uno de los servicios. ¿A cuántos estudiantes le prestaban alguna atención? Así lo conceptualizamos. Y esa información la obtuvimos luego de la memoria institucional. La memoria, para contarles, la memoria institucional es como una especie de libro, chiquillas, chiquillos, en donde se registra todo lo que hace una unidad. Así está en la UFRO. Y esa unidad tenía una memoria institucional y ahí aparecía la cantidad de personas que habían, aceptar, admitir, que habían, como les digo, que habían sido atendidas por los distintos servicios. Entonces, por ejemplo, y eso nos permitió a nosotros estimar esta N mayúscula. Esta N mayúscula en la muestra, ¿ya? Es el tamaño del universo poblacional, ¿ya? Que está en la parte de la ecuación, la parte del numerador, arriba, ¿ya? Una N. Y también abajo, también en la parte del denominador, también está una N que también se estima, ¿ya? Esa muestra, en nuestro caso, fue de 19.021 prestaciones y corresponde a la sumatoria de todas las prestaciones que están aquí. 7.502, 5.501, 1.000, 5.018. ¿Ya? Esa fue la cantidad de prestaciones que nosotros capturamos, digamos, en la memoria institucional. ¿Ya? Que ellos hacen. Entonces, en base a eso, nosotros diseñamos instrumentos y esos instrumentos nosotros los aplicamos a estudiantes. ¿Se entiende? Entonces, nosotros hicimos una estimación, ¿ya? A partir de estos parámetros. Teníamos un N, como les digo, un universo de 19.021 prestaciones, ¿ya? Que eran estudiantes, en el fondo, pero podían ser, estos estudiantes también pasan de aquí a aquí. Un estudiante que va a la coordinación de ayudas también podía estar en la coordinación de deporte, o también en la coordinación de salud, porque también almuerza. Entonces, hablamos de atenciones. Entonces, nosotros teníamos que catastrar 481 atenciones a los distintos servicios. ¿Ya? Es decir, nosotros a partir de la estimación de esa muestra que yo les mostré, ya de 19.021 estudiantes, nosotros reemplazando todos esos factores, llegamos a un valor total de muestra de 481 estudiantes. Como les decía, un tamaño de N, es decir, un universo de 19.021 estudiantes, de 0,21 prestaciones, una confiabilidad de 2 sigma, es decir, 95,4%, 44%, 2 sigma, y un error, ¿ya? De 4,5%, ¿ya? Por ciento de error. Eso, todo esto, digamos, todos estos factores aplicados a la muestra nos llevó a una estimación de muestra de 481 personas. ¿Ya? Luego, nosotros como sabíamos ya que teníamos distintos, nosotros le llamamos estratos, ¿ya? Esto es una estratificación. Nosotros teníamos 4 estratos de prestaciones. Las que dije, coordinación de ayuda, salud, proyectos y deportes y recreación. Teníamos toda en el fondo, esos estratos de población, ¿ya? Que eran distintos. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era dar cobertura a los distintos estratos, ¿ya? a las distintas prestaciones. Entonces, a partir de esos resultados nosotros calculamos, ¿ya? Y esto es la estratificación, ¿ya? De la muestra. Porque yo hablé primero de una muestra probabilística aleatoria simple ayer, más, ¿ya? M a S,
y una muestra aleatoria estratificada, ¿ya? Que la muestra aleatoria estratificada es la que combina una muestra aleatoria simple, ¿ya? Y esta muestra de resultados. Entonces, lo que se hace es construir una tabla de este estilo, ¿ya? Uno coloca el universo, el valor del universo o estrato, ¿ya? Y se hace una estimación del porcentaje. Es decir, de estas 19.021 prestaciones, ¿ya? ¿A cuánto corresponde este 7.502? Nosotros hicimos la estimación, ¿no es cierto?, a través de una regla de 3 simple, súper sencilla, que, ¿no es cierto?, nosotros encontrábamos, o sea, teníamos un 39,4% de prestaciones ahí. ¿Ya? Es decir, 7.502 dividido ya en 19.021 por 100. ¿Ya? Y ahí obtuvimos el porcentaje. Luego, coordinación de salud. 5.501, ¿ya? De caso observado, dividido en el total, 19.021 por 100, 28,9%. 1.000, la DODE, 1.000 atenciones realizaron. Entonces, 1.000 dividido en 19.021 por 100, 5,3% de este total. Y finalmente, 5.018 dividido en 19.021 por 100, ¿no es cierto?, nos daba 26,4%. Y eso es el tamaño relativo de cada uno de los tamaños de, digamos, de cada uno de los estratos. Ese es el tamaño relativo, ese es el porcentaje que tiene cada uno de los estratos. Y como ustedes pueden ver, tienen pesos. Entonces yo no podía ir a aplicar una cantidad de encuestas igual por cada uno de estos estratos, porque tienen distintos pesos. A eso se refiere la estratificación, ¿ya? Porque yo tengo distintos pesos relativos de distintas características en los sujetos. Entonces, lo que hicimos, ¿ya?, fue después calcular una submuestra para cada uno de esos estratos. ¿Y de qué manera lo hacíamos? ¿Ya? Estimábamos de este universo, o sea, de este tamaño de muestra que nosotros, fíjense, nosotros hicimos el tamaño de la muestra aquí, nosotros lo que sabemos es que para poder hacer una estimación apropiada con un 95% de probabilidad y con un 4,5% de error, ¿ya?, para representar 19.021 estudiantes, nosotros requeríamos, a partir de la fórmula que yo les mostré inicialmente, 481 estudiantes. Eso es lo que requería. Entonces, el tamaño de mi muestra, yo lo escribo acá, 481 estudiantes. Entonces, después, transformo nuevamente a partir de una regla de 3 simple, ¿ya? El 39,4% de 481 que correspondía a 190 estudiantes. Después, el 28,9% de 481 que correspondía a 139 estudiantes. Después, el 5,3% de 481 que correspondía a 25 estudiantes. Finalmente, el 26,4% de 481 que correspondía a 127 estudiantes. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta columna que dice submuestra, acá, yo voy a tener la cantidad de personas que yo debo representar por cada uno de los estratos. ¿Ya? Es decir, para representar apropiadamente a 7.502 prestaciones, yo tenía que aplicar 190 encuestas. Y así sucesivamente. Para la coordinación de salud, 139 encuestas. La DODE, 25 encuestas. Para representar después, 1.000 encuestas. 1.000 prestaciones. Y para la coordinación de deportes, para saber cuántas personas tenía, con 127 personas yo podía representar esos 5.000, ¿ya?, en la columna del estrato del universo.
Si yo sumo todos esos valores, ya me va a dar 489. Estos valores muchas veces son valores continuos, ¿eh? Porque quizá como es 39,4%, aquí me va a dar 193, por ejemplo, 190,48, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como son personas, es un número entero, yo no puedo tener una muestra de 190,48, tengo que tener un número entero, entonces yo lo aproximo. Se aproxima. ¿Ya? Y ahí se va, no importa que yo me pase en un sujeto de la muestra inicial, que fue estimada en 481, si yo tengo 482, por ejemplo, mejor, tanto mejor. ¿Por qué? Porque ya hablamos, me aproximo al tamaño del universo, ya minimizo el error y maximizo la confianza. ¿Se fijan? Ese es el principio. Entonces, si yo tengo valores decimales acá, los aproximo, ¿ya? Si son mayores a 0.5, ya como generalmente uno aproxima, mayores o iguales a 0.5, uno aproxima inmediatamente al valor entero. Ya en este caso 191 estudiantes, no importa que yo me pase ese valor, 481, 482, 483, da lo mismo, ya porque yo gano en precisión. Gano en precisión. En precisión, que es la confiabilidad, perdón, el error, ya, y en confiabilidad. ¿Ya? A medida que aumento esos dos, a medida que aumento yo mi tamaño de la muestra. ¿Ya? Así se estima. Quiero comentarles que nosotros, miren, esto de la estimación de la muestra, denme un segundito por favor, para la estimación de la muestra yo puedo acceder, por ejemplo, yo les decía, o sea, la estimación es una estimación súper trivial, ¿ya? Yo tengo que reemplazar cada uno de los factores y hacer la estimación. Es como una fracción que yo calculo a partir de los distintos elementos. ¿Ya? Ustedes lo pueden calcular de manera súper sencilla, no es el objetivo de esta asignatura que ustedes estén calculando, haciendo con una calculadora la muestra, no tiene sentido. Para mí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo estimarla, ¿ya? Y por eso yo les digo que la estimación de este tipo de muestras, por ejemplo, están disponibles en la web. Ahora los vamos a ver, yo les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, utilizando este mismo ejemplo, los datos que tenemos, ¿ya? Entonces, usted tiene que saber, ¿ya? Como estudiante de trabajo social, ¿sí? Que si usted quiere hacer un estudio cuantitativo, usted requiere de una muestra probabilística probablemente estratificada como la que hemos visto, porque los pesos van a ser relativos entre los distintos sujetos que ustedes van a trabajar. Pero yo esa estimación la puedo hacer, no sé, a partir de una calculadora, por ejemplo, que en internet ahora hay disponible. Miren, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Ustedes pueden hacer esto, lo pueden hacer a mano si quieren como ejercicio, ¿ya? Como les decía, es súper sencilla la fórmula, está en los PowerPoint, ustedes reemplazan ven la clase y van reemplazando los distintos factores ya que están dentro de la muestra, y uno hace la estimación de manera súper sencilla. ¿Ya? No es ni siquiera necesaria una calculadora científica, yo les decía, lo pueden hacer incluso con a partir de su celular, pero yo puedo, por ejemplo, les voy a compartir pantalla de nuevo, puedo buscar, por ejemplo, esa muestra. Yo voy a salir de acá. ¿Ya? Y yo en mi buscador de Google, ya en el buscador de Google voy a colocar, por ejemplo, calculadora de muestra cuantitativas. ¿Ya? Esa es una forma. Entonces yo puedo pinchar, ¿ya? Yo coloco en el Google calculadora de muestras cuantitativas, ¿ya? Y voy a pinchar en el primer link que me aparece. ¿Ya? Entonces aquí, miren, en este link que yo busqué, me aparece se hizo una estimación antes, así como para 1000 sujetos. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si yo quiero, voy a checar mi pantallita un poco y voy a colocar, voy a dividirla, perdón,
y voy a colocar los valores que yo había dispuesto inicialmente, ¿no? ¿Ya? Vamos a reemplazar acá, estimadas, estimados. Por ejemplo, miren, fíjense, acá están los... Dice aquí, tamaño del universo. ¿Se fijan o no? Tamaño del universo, dice aquí. Número de personas que componen la población estudiar. ¿Ya? En nuestro caso, acá nosotros teníamos el total, ¿no es cierto? 19.021. Ese era nuestro N. Dijimos que nosotros íbamos a asumir el máximo de heterogeneidad. ¿Ya? Miren, dice heterogeneidad es la diversidad del universo, dice acá. Lo habitual suele ser 50%. Yo ya les expliqué por qué era 50%, ¿se acuerdan? Porque a medida que yo iba disminuyendo, ¿no es cierto?, mi variabilidad, ¿no es cierto?, iba bajando la cantidad de tamaño de n. Por lo tanto, cuando yo no conozco, ¿ya?, la variabilidad, yo asumo el máximo supuesto, el máximo de variabilidad, que es 50-50. Entonces aquí yo escribo directamente un 50. Margen de error. ¿Cuánto dijimos que iba a ser nuestro margen de error acá en el cálculo de la muestra? 4,5. Gracias, Marty. 4,5, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos que íbamos a tener un nivel de confianza. ¿Cuál era nuestro nivel de confianza? Dijimos que íbamos a utilizar 2 sigma. ¿Cuánto era 2 sigma? Ahí dice, 95,44. ¿Se fijan? Yo puedo poner 90, directo, así como con... Eso me aparecía a mí 2 sigma, ¿no es cierto? 95, exactamente, 95,4% en unidades de desviación estándar. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense, cuando coloco 95,4%, yo tengo una estimación de, aquí aparece el numerito, aquí arribita, dice 481 personas, que era lo mismo que yo había estimado a mano. ¿Ya? Yo lo hice en un Excel. ¿Ya? Si quieren se los puedo dejar en la plataforma, se los voy a colgar, porque es un Excel que preparé, así como en función de la muestra. Aquí está, para muestra cuanti, le puse. Y ahí yo hice un Excel, algo parecido a lo que hace esta página, no es nada de distinto, ¿eh? Pero yo le puse la formulita de dónde provenía, ya, este Excel. Aquí está, esta es la fórmula, ¿ya? El universo, P, Q, la confianza, ¿ya? Y el error, ¿ya? Y el error. La única diferencia es que la confianza, acá en esta página, se coloca como porcentaje. ¿Se fijan? Se coloca como porcentaje. Pero acá no se coloca como porcentaje en esta fórmula que le hice yo, sino que se coloca como sigma, como el área que está cubriendo la curva normal. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran entre 2 y 3 sigma? Voy a volver atrás un poquito. Esa parte aquí. Miren, nosotros utilizamos esta notación, ¿ya? Esta que está arriba, es la fórmula que yo les voy a dejar en la plataforma. Estoy clarito. En la plataforma yo les dejé esta de acá, ¿ya? En la fórmula, esa fórmula que yo les mostré, uno coloca el valor de sigma, no el valor en porcentaje. Pero nosotros sabemos, ¿ya?, que 2 sigma equivale a 95,44%. ¿Se fijan? Si yo sé la materia, entiendo por qué razón es el cambio. ¿Me entiendes? Sé de dónde vienen las cosas. No me quedo así como solamente, no sé, se pone un 2 y no. No, sino que, por eso colocó el profe, miren, acá en la página era 95,44. ¿Y por qué 95,44 y en la fórmula puso un 2? Porque es lo mismo, fíjate, 2 unidades de desviación estándar equivalen a área bajo la curva normal aproximadamente a un 95,44%. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces yo les dejé aquí una formulita para que ustedes lo calculen. ¿Se fijan? Se la hice aquí.
¿ya? Y dice estratificado, después aquí hay un estratificado, y después los estratos. Se fijan, y ustedes pueden poner más estratos aquí. Aquí están los mismos estratos que yo coloqué en el PowerPoint de acá. ¿Ya? En la PPT de acá. Están los mismos estratos. ¿Ven? Cuatro estratos, 7502, 7502, 5501, 1000 y 5018. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ir reemplazando, si alguna vez quieren hacer un estudio, ustedes pueden ir reemplazando. O si quieren ustedes mismos hagan este Excel, o si quieren lo estiman con la calculadora o a manito. ¿Ya? Que es súper fácil. ¿Ya? Aquí yo les dejo una formulita hecha, esta fórmula está aplicada acá. Bueno, hay una fórmula aplicada acá y ahí está todo. Para que ustedes lo utilicen. Después yo se los voy a dejar arriba. En plataforma. Ya. Voy a hacer algunas preguntas al grupo curso con respecto a los temas de muestra, ¿ya? A los temas de muestreo. La persona que quiera vaya respondiendo nomás, van a hacer algunas preguntitas como generales. Para un muestreo de tipo cuantitativo, ¿ya? Si yo tengo un estudio de tipo cuantitativo, ¿con qué tipo de muestra voy a utilizar? ¿Una muestra aleatoria o una muestra intencionada? Pregunta. Creo que la mejor es una intencionada. Una muestra intencionada. Ya. Gracias, Marcela. ¿Quién dice otra cosa? ¿Ven? Del grupo. ¿Quién dice otra cosa? Pregunté eso. Una muestra para un estudio cuantitativo. ¿Ya? ¿Qué tipo de muestra es mejor? ¿Una muestra aleatoria o una muestra intencionada? Marlene parece que quería hablar. Aleatoria, porque al ser intencionada van a estar manipulando los datos de alguna manera. Exactamente, sí. A ver, una aclaración, ¿ya? A ver, no es que uno manipule los datos, ¿ya? No es que uno... La palabra exacta, Marlene, tú estás en lo correcto, ¿ah? O sea, la primera aclaración, Marcela, es una... para un estudio cuantitativo yo necesito una muestra aleatoria, ¿ya? Probabilística. Cuando hablo de probabilística es que tengo que aplicar esa formulita, ¿ya? Solo una aclaración al comentario, Matlis. Cuando yo hablo de muestras intencionadas, fíjate, en los estudios cualitativos, o después lo van a ver con el profesor Briceño o el profesor Tereucán el próximo semestre, cuando vean quali. Se van a dar cuenta que muchas veces en el área cualitativa ellos no tienen interés de generalizar los resultados. ¿Se fijan? Y en los estudios cualitativos es necesario tener una muestra intencionada. ¿Ya? ¿Por qué razón? Yo les digo porque igual he hecho estudios cualitativos y sé que de repente uno necesita, por ejemplo, ¿ya? Un perfil determinado de personas. Por ejemplo, Mati, si yo quisiera hacer un estudio de los dirigentes deportivos, estoy inventando, ¿eh? Deportivos de del macro sector Amanecer de Temuco, que es un sector que está por ahí cerca del Unimark, chiquillo, que está como cerca de la UFRO para abajo. Y yo quiero hacer un estudio de manera focalizada en los dirigentes, imagínense, los dirigentes deportivos de ahí, de ese macro sector, porque tienen muy buenas gestiones, por ejemplo. Esa es mi preocupación. Ese es mi problema o mi oportunidad de investigación. ¿Yo voy a poder realizar una muestra probabilística? Probablemente no, porque voy a tener 4 dirigentes, ¿se fijan?
Entonces, ahí la pregunta de investigación es distinta, porque a mí lo que me interesa es conocer la experiencia de 4 personas en un sector pequeñito. Entonces, no voy a necesitar una muestra de estas características. ¿Te fijas? Pero la naturaleza cuantitativa de representatividad de los resultados exige, y los principios también, después de los análisis que vamos a ver desde la próxima semana, nosotros nos vamos a ya parar en una parte de análisis de datos desde la próxima semana, vamos a empezar con eso. Nosotros lo que vamos a hacer es realizar, digamos, estudios que busquen la generalización de los resultados. No me sirve en un estudio cuantitativo lo que me digan 4 personas. ¿Entiendes, no? Me interesa abarcar un universo grande para yo poder generalizar, que es una pregunta totalmente distinta. ¿Se fija? Entonces, claro, existen 2 tipos de muestreos, muestreos intencionados y muestreos aleatorios. ¿Ya? Los muestreos cuantitativos aleatorios están diseñados para los estudios cuantitativos. En cambio, las muestras intencionadas se utilizan comúnmente en los estudios cualitativos, porque su objeto en los estudios cualitativos es distinto al cuántico. Me interesa comprender, ¿ya?, qué es lo que la vivencia de estas 4 personas. Imagínate, solo 4 dirigentes. Y yo digo, solo 4, pero cuando uno va a hacer un estudio cualitativo, 4 dirigentes, es harto, porque si yo les voy a hacer 5 entrevistas a cada uno, voy a tener 80 hojas de relato por cada uno. 8 por 4, 32. 320 páginas de transcripciones que yo voy a tener que analizar después, por ejemplo. Y eso es un estudio en profundidad, es un estudio ideográfico, si ustedes quieren, territorializado, contextualizado a esa realidad, que es distinto a lo que hacemos en métodos cuanti. En métodos cuanti nos interesa otra dimensión, es otro el interés. Por eso lo más apropiado es una muestra aleatoria y una muestra probabilística, desde luego. No solamente aleatoria, aleatorizada y probabilística. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Algunos elementos con los temas de error. ¿Ya? Si yo tengo un error más pequeño, ¿voy a tener una muestra más pequeña o más grande? Pregunto. Si yo tengo un error pequeño, ¿voy a tener una muestra más grande o más pequeña? Si yo disminuyo el tamaño del error, porque yo lo puedo manipular, hasta 5%, puedo decir, por ejemplo, que sea de 1%. ¿Voy a tener una muestra más grande o más pequeña si yo disminuyo el error? ¿Más grande? Muy bien, Natalie, más grande. ¿No es cierto? Más grande. Más grande. Si yo disminuyo el error, ¿ya?, que el error va en el denominador, voy a bajar ese numerito, mi número va a ser más grande, ¿ya? Mi valor numérico, la muestra va a ser más grande. La confiabilidad, ¿ya? La confiabilidad, si yo aumento la confiabilidad, tengo 2 niveles de confiabilidad. Si aumento, por ejemplo, esta es pregunta, si yo estoy aumentando mi confiabilidad a 3 sigma, ¿cuánto estoy representando? ¿Cuánto porcentaje del área de probabilidad estoy representando con 3 sigma? ¿Es la curva normal? ¿99,74? Muy bien. Excelente, Marley. ¿Ya? Un 99,74%, es decir, casi todo el área. Ya cuando yo hablo de una muestra de 3 sigma, estoy hablando del equivalente en el área completa, ¿ya?, de la curva normal, que es una curva probabilística teórica, es teórica, ¿ya? Estamos abarcando aproximadamente el 99,74%, ¿ya?, de confiabilidad. Eso es una alta confiabilidad. Voy a tener, por lo tanto, si yo tengo una alta confiabilidad, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener una muestra de tamaño grande, porque me tengo que aproximar al universo, no al tamaño del universo. Muy bien. Ya, miren, como sugerencia, les voy a señalar que revisen, por favor,
el apunte que les dejé de muestreo, ya que está disponible en la plataforma. Porque después al final de la asignatura vamos a tener prueba de esto, ¿ya? Entonces ustedes igual tienen que tener afianzados esos conocimientos. El PPT les va a servir ilustrativamente mucho porque está como, vamos como en la secuencia, se fijan explicando cada uno de los parámetros. Pero obviamente en el apunte aparece mucho más denso explicado. O sea, no sé si más denso, pero más largo, explicado más largo y de repente un poquito más complejo también. ¿Ya? Pero yo les sugiero que revisen igual el apunte porque igual algunas de las preguntas que van a ir en la prueba final van a aparecer ahí. Entonces tienen que revisar ese apunte. No se queden solamente con este tema de la clase y como que yo no lo voy a retomar. No, porque esto lo vamos a retomar en 2 evaluaciones. Lo vamos a retomar en el próximo trabajo, ¿ya? Que vamos a comenzar a trabajar desde la próxima semana, ¿ya? La próxima semana vamos a tener arriba ya digamos, la guía práctica para que comencemos a trabajar y probablemente el día miércoles ya empecemos de nuevo a trabajar por grupo, de nuevo, ¿ya? Porque la próxima semana nosotros vamos a tener las calificaciones con Paula, ¿ya? Así que ustedes van a tener su retroalimentación el próximo miércoles. Ya el próximo miércoles van a tener su retroalimentación para que, que ahí lo vamos a hacer por grupo y vamos a avanzar también en el próximo trabajo. Así lo vamos a hacer, ¿ya? Les voy a comentar que la próxima semana vamos a trabajar con el programa SPSS. ¿Ya? Eso vamos a trabajar en la parte de análisis de datos. ¿Ya? Como les decía inicialmente, los grupos, cada grupo puede tener, incluso, si quieren, una persona que pueda tener instalado el programa, ¿ya? Pues la idea es que la mayoría de ustedes lo tengan, ¿ya? Para que se queden con el software y lo puedan instalar, ¿ya? Así que la próxima semana nosotros vamos a dejar los links habilitados ahora, ya voy a abrir el link ahora, lo voy a dejar habilitado, para que la próxima semana, el próximo martes, ya partamos con este tema de análisis de datos con SPSS. ¿Ya? Vamos a partir con análisis descriptivo, ¿ya? Y vamos a ir avanzando hacia lo que es inferencia estadística también, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? De lo que avanzamos el año pasado en el programa, porque ahora tenemos 16 semanas para avanzar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a avanzar es en la estimación también de parámetros para muestras poblacionales, o sea, para estimación de parámetros poblacionales. Eso lo vamos a partir el próximo martes. Ya vamos a partir con análisis descriptivo y después vamos a ir usando el SPSS. Ya desde el próximo martes. Así que desde el próximo martes yo le voy a pedir que vayan instalando su programa. Vamos a dejar el link habilitado. Ahora, me gustaría saber, por favor, manito arriba. ¿Ya? Manito arriba con los gestos o reacciones. Quiero saber si tienen el software instalado. Me gustaría que fueran reaccionando, por favor. Natalie, perfecto. Diego también, muy bien. Ya lo tienen instalado. ¿Solo 2 personas lo tienen instalado entonces? Catalina también hizo una marquita. Ya. Por ejemplo, Marlis, tú que estás con tu camarita encendida, te quería consultar. Tú no lo tienes, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el profesor de estadística habilitó un link del profesor del año pasado. ¿Ya? Intenté descargarlo, pero no entendí cómo hacerlo. Porque habían como muchas carpetas, entonces como no entendí cómo se hacía. Ah, ¿no cacharon cómo se hacía? Ya. Yo por lo menos no. Ya, miren. Lo que podemos hacer es que la próxima semana, lo que pasa es que tengo que habilitar el link yo. Les puedo subir un link y la próxima semana nosotros podemos instalarlo. Ya, si es que alguien tiene problemas, lo podemos hacer igual la próxima semana, dejar un rato para instalar. Puede ser
puede ser el martes o miércoles que lo instalemos, ya para nuestra asignatura. O sea, si lo necesitan para estadística, tienen que ajustarse a lo que les pide el profe, ¿no? Si es que no lo pueden encontrar, entonces escríbanle, ¿ya? O no lo pueden entrar. Pero yo la próxima semana puedo ayudarles con el ejercicio de instalar, ¿ya? El software, ¿ya? Eso yo lo puedo hacer. La próxima semana podemos destinar un rato para eso. Y en caso de que alguien no lo pueda instalar, yo puedo ayudar desde aquí. Por ejemplo, le digo, Marlis, comparte pantalla, tú compartes pantalla, y el resto va haciendo lo mismo. Y se van a enganchar y van instalando el software, ¿ya? Sin problema, ¿ya? Esa es como la idea de la próxima semana. Les voy a dejar esa tareita entonces ahí para que ustedes puedan descargar el mío. Yo les voy a dejar un link y les voy a dejar va a haber un tutorial, pero ese tutorial está solo para Mac, porque para Mac es más difícil, ¿ya? Entonces va a haber un tutorial para Mac para que ustedes instalen. Eso, ya nos vamos a tomar 10 minutitos ahora y vamos a retomar a las 16:10, por favor. Y después voy a dar una pequeña introducción para comenzar la próxima semana ya con el análisis de datos. Así que 10 minutos, por favor. En 10 minutos más nos juntamos, ¿ya? Y continuamos lo que nos queda de clase. Ya, muy bien. Estamos de vuelta. Estimadas, estimados, les comentaba que, bueno, esta semana tenía planificado trabajar con ustedes todo lo que era muestreo, ¿ya? Entonces, la etapa de muestreo, como les decía, es un componente súper importante porque define finalmente lo que yo voy a las personas en quien yo voy a medir, finalmente yo voy a obtener esos resultados. Y esa obtención de resultados no puede estar secada, ¿me entienden? En los estudios cuantitativos. No puedo seleccionar yo a priorísticamente con quiénes voy a trabajar, sino que debe ser un procedimiento aleatorio, debe ser un procedimiento probabilístico y lo más apegado al método científico posible, ¿ya? Sin, digamos, uno contaminar demasiado la medición, ¿ya? Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, y para eso nosotros tenemos que tomar muestras amplias. Para ese tema nosotros tenemos que ampliar la cantidad de muestras, tenemos que tener muestras amplias, tenemos que tener muestras aleatorias. En los sociales es bastante complejo obtener esto porque muchas veces hay factores como externos que no nos dejan tener un muestreo como muchas veces uno podría pensar. La dificultad está en que en algunos casos, por ejemplo, yo hago la selección de un liceo o un liceo salió, perdón, seleccionado dentro de los establecimientos y después al momento de pedir autorización para aplicar mis instrumentos, por ejemplo, el director no autoriza, ¿ya? Eso ahí hay un problema, entonces yo tengo que generar métodos para reponer esa selección de sujetos y seguir, ¿cómo decirlo?, manteniendo el principio de aleatorización, el principio de no sesgo, digamos, de las unidades muestrales y asegurar en el fondo que cada uno de los sujetos que está o de las personas que yo tendría que trabajar, digamos, en el muestreo, tengan igual probabilidad de ser seleccionados, ¿ya? Ese es como el principio básico de este muestreo, ¿ya? Eso por parte de la parte de muestra para que ustedes lo tengan en consideración. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a pedir en el trabajo de muestra? A ver, esto es importante, ¿ya? En el trabajo de muestra yo no los voy a hacer que ustedes ¿cómo decirlo? Que ustedes me calculen nuevamente una muestra, ¿ya? Lamentablemente no lo voy a poder hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la muestra ya está estimada. ¿Se fijan? Ya está calculada previamente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, ya vamos a crear dentro de la metodología un apartado que va a decir participantes. ¿Ya? En ese apartado de participantes, ustedes lo que van a tener que hacer es hacer un análisis descriptivo de cuántas personas participaron o están en la base de datos, por ejemplo. ¿Ya? El contenido va a decir algo como esto, miren, participaron, por ejemplo, 250
estudiantes, adolescentes, de edades conformadas, y ahí tienen que ver la edad, de edades conformadas entre 12 y 18 años, por ejemplo, ¿ya? Y entre paréntesis, un promedio de edad de 15,2 y una desviación estándar de 1,4, ¿ya? Cierro paréntesis. De ambos sexos, la mayoría eran mujeres, 52,4, el resto eran hombres, bla, bla, bla. Entonces yo voy escribiendo el apartado que ustedes van a tener que desarrollar, ustedes van a tener que describir su muestra y no estimarla, ¿ya? Porque quiero ser claro en eso, en un caso concreto, por ejemplo, de un estudio cuantitativo en donde yo haga el proyecto completo y tenga que ver la forma de recolectar los datos, ahí yo tendría que redactar, digamos, cuáles fueron los parámetros, por ejemplo, decir, mire, sabe que el universo estaba conformado por estudiantes de la región de la Araucanía, adolescentes que totalizaron, qué sé yo, 20.000 estudiantes. La muestra quedó conformada por 400 alumnos con un factor de varianza igual a P por Q 50-50, por una confiabilidad de 99,7% y un error estándar de 3%, por decir algo, ¿ya? Usted tiene que decir cómo calculó la muestra, ¿ya? Y cuánto fue la muestra que usted calculó, y a cuánto asciende la estimación de esos parámetros, ¿ya? Entonces, para que la persona se haga una idea de cómo fue. Pero como les decía, en el caso nuestro no vamos a poder hacer esa estimación porque ya los datos están tomados, ¿ya? Entonces, cuando están tomados, nosotros vamos a crear una parte, un apartado dentro de la metodología que diga participantes, y en participantes ustedes van a tener que describir con precisión cada uno de estos elementos, ¿ya? Y van a generar una tablita de muestra, ya participante, de características demográficas, ¿ya? En donde van a colocar sexo, no sé, pues, curso, cuántas personas había. Entonces ahí ustedes hacen un detalle de esos elementos para que la persona que lea el artículo comprenda con qué trabajaron ustedes. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer, digamos, en el marco del trabajo. De esa manera vamos a trabajar, ¿ya? Otro elemento, y con esto voy a ir cerrando la clase de hoy, porque esta semana estaba, como les decía, programada para trabajar muestras. Entonces estamos bien, estamos ok, estamos al día con ese tema, ¿ya? Posteriormente nosotros dentro de la parte de metodología, dentro de la estructura, vamos a tener un capítulo que se va a llamar análisis de datos, ¿ya? Y análisis de datos va a ser lo que vamos a ver desde la próxima semana, ¿ya? Y en análisis de datos ustedes van a tener que describir los procedimientos estadísticos que ustedes utilizaron para poder dar respuesta a su pregunta de investigación. ¿Ya? Repito, van a tener que describir los procedimientos estadísticos que utilizaron para responder la pregunta de investigación, ¿ya? O sea, pueden colocar, por ejemplo, análisis de datos, así se llama el apartado, análisis de datos. Ahí se describe el procedimiento de análisis de datos. Bueno, para responder la pregunta de investigación, la primera parte fue de análisis descriptivo, por ejemplo. Para el análisis descriptivo se utilizaron medidas de tendencia central, porcentaje, y gráficos, qué sé yo, de sectores, o tablas de frecuencias, qué sé yo. Punto. ¿Ya? Posteriormente, para analizar las relaciones entre variables, se utilizó el estadístico, no sé, estoy inventando la prueba hipótesis de chi cuadrado, ¿ya? La prueba de chi cuadrado consiste en una prueba estadística que evalúa la asociación entre variables cualitativas a partir de una tabla de contingencia y se estima de la siguiente manera, bla, 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 bla. Ustedes describen con palabras, sin fórmula, ya con palabras, cuáles fueron los procedimientos que ustedes tomaron para responder su pregunta de investigación. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que ustedes vayan utilizando sus conocimientos, que vamos a partir de la próxima semana, como les decía, con análisis de datos, a partir con análisis de datos, vamos a obtener para poder, en el fondo, responder nuestra pregunta de investigación. Y en esa parte, ¿ya?, que es un subapartado de metodología, nosotros vamos a describir los procedimientos de análisis de datos.
¿Ya? Otro elemento importante también dentro de ese mismo apartado, que es el apartado de metodología, que va a estar el apartado de instrumentos, ¿ya? Los instrumentos también van a tener que escribirlos. Ahí les vamos a señalar nosotros con Paula cómo van a describir, cómo tienen que describir luego esa parte que es de instrumentos de medición, ¿ya? En los instrumentos de medición vamos a tomar un artículo científico de los que les enviamos y vamos a hacer una síntesis, una breve síntesis de qué es el instrumento, y ustedes van a tener que aprender a describir un instrumento y a leer un paper de ese tipo. Entonces, así, por ejemplo, para la gente que trabajó en la escala de clima escolar, ¿ya? La escala de clima escolar SECSE, originalmente publicada, no sé, en Chile por Galvez en el año 2015, tiene 14 ítems, una encuesta autoaplicada, los niveles de confiabilidad son estos, su validez tiene que ver con esto, se realizaron 3 estudios, uno en Colombia, otro en España, otro en Chile, que validan esta escala, bla, bla, bla. Entonces ustedes van a describir todos esos aspectos técnicos, ¿ya? De lo que es una escala, o de la escala que utilizaron. No sé, pues harta gente trabaja aquí me fijaba ayer en los trabajos que vi con sensibilidad intercultural, o con racismo moderno, ¿ya? Eso mismo vamos a tener que hacer, revisar esos artículos y que ustedes puedan hacer una síntesis, ¿ya? De 2 párrafos aproximadamente por cada uno de los instrumentos. Y eso también va a ir considerado y nosotros también los vamos a ir asesorando en eso con Paula, ya grupo a grupo, trabajando con ustedes de manera directa. Esa es como la idea. Esa es como la idea para poder avanzar también en esa parte de instrumentos, ¿ya? Y otro apartado también que vamos a considerar dentro de la metodología va a ser los procedimientos, ¿ya? Procedimientos, es decir, ¿cuáles procedimientos realiza usted para poder en el fondo dar cuenta de los análisis de los resultados que usted hizo? Mire, profe, transformamos la variable tanto, recodificamos esta otra, entramos, después las cruzamos para hacer el análisis de chi cuadrado. Todo eso ustedes me lo van a contar en un apartadito de procedimientos que también lo va a tener esta parte de metodología que va a ir para el segundo trabajo, ¿ya? Así que con eso estamos en condiciones ya de avanzar hacia análisis de datos ahora, ¿ya? La próxima semana, el próximo martes, vamos a comenzar con la parte de análisis de datos. Primero desde una perspectiva teórica, expositiva. Yo les voy a señalar cuáles son los tipos de análisis de datos, les voy a mostrar análisis descriptivo primero, vamos a verlo como en un PowerPoint, conceptualmente, qué consiste cada análisis, y después eso mismo lo vamos a llevar al SPSS, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Desde la próxima semana ya partimos con eso. Así que esa era como la introducción a la parte de análisis de datos, de método, y después de análisis de datos que vamos a ir enfrentando de cara a construir nuestro proyecto entero de análisis cuantitativo, nuestro proyecto de metodología cuantitativa. Entero, completo. Ya desde la pregunta e investigación, como les decía inicialmente, hasta el análisis de resultados y discusión y conclusiones. Todo ese procedimiento lo vamos a ver completo de manera teórico-práctica, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, o si no, ya estaríamos en condiciones de cerrar, como les digo. Esta semana trabajamos muestreo, ese objetivo ya está logrado. La próxima semana tenía presupuestado con ustedes trabajar análisis, comenzar con la parte de análisis de datos. No sé si hay dudas, consultas. Estamos. Estoy tomando harta agüita por la vacuna, así que capaz que quede medio dolorido. Eso, no sé si hay dudas, consultas, chiquillas, chiquillos. Nos desconectamos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. ¿Eh? Cuídense mucho. Que esté bien, profe. Profe, cuídese. Ojalá que Igualmente, le profe, que estés bien. Chao, No, chao. profe, que esté bien. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Chao, Diego.